Toma la palabra ahora Rosa Townsend, graduada de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Heidelberg, periodista y analista política, columnista del Nuevo Herald y del Miami Herald en política nacional e internacional, el Sun Sentinel y WSBS TV, corresponsal estadounidense del periódico español El País. Rosa. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes en un foro tan importante para la democracia en el continente. Y sin más, pues a mí se me encargó el tema de las libertades civiles. Yo, ante tan excelsos panelistas, no sé realmente muy bien qué hago aquí. Yo soy una simple reportera, pero bueno, agradezco mucho la invitación. Y bueno, voy a tratar de expresarles lo que yo he pensado y lo que he reflexionado sobre las libertades civiles y la importancia que tienen. La grandeza de los pueblos no procede de la fuerza, sino de sus ideales. Y de estos la libertad es el primero. Lo contrario, claro está, también es cierto. La vileza de los pueblos procede siempre de la fuerza en todas sus manifestaciones de opresión o represión. Desafortunadamente, a lo largo de la historia de la humanidad, la mayor parte de los pueblos ha vivido bajo alguna forma despótica de gobierno, como todos sabemos. El advenimiento de la democracia moderna vino a subsanar esa insidia, pero no ha sido una fórmula universal o uniformemente implantada. El catálogo de democracia en el mundo es amplio. Este continente es una buena muestra de ese catálogo. Es una especie de Babel, donde hay democracias de farsa, pseudodemocracias, democracias mixtas, democracias defectuosas, pero bien intencionadas, quizá, otras en plena construcción o con distintos grados de avance o solidez. Naturalmente, de este catálogo se excluye Cuba, o como única dictadura totalitaria en el continente. Pero volviendo al catálogo de democracias, lo que determina qué tipo de democracia hay en un país o qué nivel de autenticidad son siempre sus libertades civiles, que a diferencia de los derechos humanos, que también ha expuesto el panelista que me precede, a diferencia de los derechos humanos que son universales e inherentes a la condición humana, inalienables e independientes de los contextos sociales o históricos, las libertades civiles las garantizan o las niegan los gobiernos a través de las leyes. Por tanto, son una concesión, a merced de la voluntad del poder de turno, que las puede limitar, regular o quizá ampliar. Estamos viendo, por ejemplo, la progresiva devaluación o desintegración de la democracia en Venezuela. Es el caso quizá más patente, seguido muy de cerca de Ecuador. Pero el fantasma del autoritarismo y el consiguiente recorte de libertades civiles recorre el continente, creando lo que se ha dado en llamar democracias autoritarias, como han alertado esta misma semana Human Rights Watch. Más adelante me referiré al estado de salud, al balance de las libertades civiles en distintos países de nuestro hemisferio. Pero antes quería enmarcar el tema con algunos conceptos esenciales que creo merece la pena recordar. El primero de ellos es la propia definición de libertad. Libertad sin adjetivos, en estado filosóficamente puro. Y yo diría que es la facultad de un ser humano para obrar de acuerdo a su propia voluntad, sin estar sometido a la arbitrariedad de otros, pero también sin coartar la libertad de los demás. La Declaración Universal de Derechos Humanos es en sí misma un canto a la libertad como el derecho fundamental del hombre. El vehículo legal para canalizar esa libertad natural y universal han sido las libertades civiles. Son el barómetro de una democracia. El concepto de libertad se gestó aquí, en Estados Unidos, 160 años antes de la Declaración de Derechos Humanos en 1948. El término lo acuñó en 1788 James Wilson, un congresista estatal de Pensilvania, cuando en un discurso en el que abogaba por la ratificación y perfeccionamiento de los principios constitucionales dijo:
quote, cito, «Ya había quedado establecido que el gobierno civil es necesario para la perfección de la sociedad. Ahora, dijo, advertimos que la libertad civil es necesaria para la perfección del gobierno». A lo cual yo añado que para que esa perfección sea posible es necesario que confluyan la moral y la política. Es en esa intersección y solo en esa donde pueden nacer y desarrollarse las libertades civiles como un escudo de protección del individuo frente al Estado. Ese escudo de libertades civiles esenciales está encabezado, como sabemos, por la de pensamiento o conciencia, la de creencia y religión, de expresión, de reunión y asociación y de movimiento. Naturalmente, de estas se derivan otras de igual trascendencia en nuestras sociedades modernas, como son la libertad política y la libertad de prensa. ¿Cuánto se ha progresado en este terreno a lo largo del continente? Es la pregunta que hoy nos hacemos, ¿verdad? De acuerdo a una auditoría, por decirlo de alguna manera, de libertades realizada por prestigiosas instituciones como el Cato Institute, Freedom House o Reporteros Sin Fronteras, los 5 países que están más altos en el ranking de libertades civiles en el continente son Costa Rica, Uruguay, Jamaica, Trinidad y Tobago y Chile. Y los últimos, como era de esperar, Venezuela, México, Colombia, Honduras y Guatemala. Este examen que realizan estas instituciones excluye naturalmente a Cuba por considerar que las libertades civiles son nulas o inexistentes. En el resto del hemisferio existe una gran correlación entre la calidad de las instituciones políticas y económicas y la calidad de libertades, como ocurre en otras partes del mundo, claro. Dado que en estos 15 minutos de ponencia me impiden detallar cada país y dado que la libertad de expresión es probablemente la mayor víctima del autoritarismo, y quizá también por razones profesionales, porque la siento muy de cerca, ¿no? La libertad de expresión y la libertad de prensa, pues me he permitido la libertad, nunca mejor dicho, de concentrarme en la libertad de prensa, que al fin y al cabo es la matriz, yo diría, de las demás, si me lo permiten. ¿Por qué? Pues porque en una población que desinformada o sin información difícilmente pueden ni siquiera reivindicar el resto de las libertades civiles. De nuevo, como era de esperar, Venezuela es el país donde, a excepción de la dictadura de Cuba, donde la represión es total, existe el mayor asalto a las libertades civiles y a la libertad de prensa. Figura en este ranking que les mencionaba, estas instituciones, en el último lugar de los 22 países que han revisado, tanto en la categoría de libertades como en la de libertades en general como en la de prensa. Y aunque están reconocidas constitucionalmente, pues vivimos la gran mentira, ¿no?, de la que hablaba tan excelentemente César Vidal, que es que en la práctica pues están suprimidas con el gobierno, con todo este lenguaje que utilizan, ¿no?, para enmascarar el autoritarismo. En México se da la paradoja de que figura en el 9º puesto en este ranking general de libertades, pero el penúltimo en el de la libertad de prensa. Al menos 80 periodistas han muerto asesinados en la última década y 14 han desaparecido. En gran parte a manos del narcotráfico, desde luego, como todos sabemos, pero también en gran medida debido a las represalias que ha habido contra estos informadores que investigaban la corrupción. Colombia no sale mucho mejor parada en este ranking. Ocupa el 17º lugar en libertades civiles y comparte el puesto número 21 de 22 con México en la libertad de prensa. Aunque la Constitución también en este país, la Constitución colombiana, garantiza la libertad de expresión, está muy socavada por la corrupción política, el crimen y el narcotráfico, que impiden la labor. Ecuador ocupa el 9º y 16º puestos respectivamente en este ranking. La nueva ley de comunicación, preocupante y popularmente llamada Ley Mordaza, en Ecuador, restringe severamente las actividades del periodismo independiente. Es una intromisión directa del Gobierno en los contenidos periodísticos, ya que es el propio Gobierno el que decide quién puede ejercer la profesión y quién puede o no ser propietario de los medios. A esto hay que añadir la reciente oleada de ataques violentos contra periodistas.
Argentina está dentro del grupo de gobiernos que buscan acallar la disidencia y establecer una hegemonía comunicacional. Aunque la libertad de prensa está constitucionalmente protegida, la masiva compra de publicidad por parte del Gobierno en los medios que le resultan afines políticamente y el castigo de los que no son afines políticamente, pues se ha convertido en Argentina en una poderosa arma de represión. En el ranking está situada en el puesto número 15. En Bolivia no es muy distinta la situación y aunque está garantizada la libertad de expresión, religión y reunión, en la práctica están todas muy restringidas. En el ranking está situada en el 14º y 12º lugar, respectivamente. En Honduras, según Freedom House, desde el golpe de Estado del 2009, dicen ellos, las autoridades han violado sistemáticamente las garantías constitucionales de libertad de prensa y su respeto a las libertades civiles en general es igualmente pobre, dice Freedom House. Está en los puestos número 17 y 20 respectivamente, recordemos que de 22 que son los que han analizado. Y de acuerdo al último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, en conjunto, en la libertad de expresión en los países de nuestro continente ha sido golpeada más duramente, esto es muy importante, más duramente en el último semestre que en los 5 años anteriores, debido al asesinato de 14 periodistas y a medidas que restringen el acceso a la información. Claudio Paulillo, presidente del Comité de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, recientemente decía, existe, y cito, ¿no? Quote, existe un plan de demolición de las democracias para apuntalar a líderes mesiánicos que quieren perpetuarse en el poder. Y continuaba diciendo, se trata de líderes que mantienen apariencias democráticas, pero que nos resultan cada vez más débiles, es decir, más transparentes, que todos la podemos ver y nos podemos dar cuenta de la gran mentira. Pero entre todos es, por supuesto, el caso de Cuba, entre todos los países del continente, me refiero ahora, es, por supuesto, el caso de Cuba el que merece un lugar destacado, y me refiero a destacado en el hall de la infamia, por su continua y absoluta represión de esta libertad civil de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado la existencia de más de, y esta cifra es literal, 12.000 detenciones arbitrarias de periodistas en Cuba desde el año 2010. No son 12.000 periodistas, son 12.000 detenciones. Una persona puede haber estado detenida muchas veces. La cifra es escalofriante, desde luego, y de estas 12.000, 4.000 han ocurrido el pasado año. Debo decir que en todo el continente existe una corriente que es muy peligrosa, que es la autocensura. Debido a toda la opresión y represión, la autocensura es la peor forma casi, ¿no? Porque es elegir entre informar y la vida. Entonces muchos colegas se ven obligados a la autocensura, que es terrible, ¿no? Y es una corriente muy, muy, muy fuerte en todo el continente. Bueno, para concluir, y porque no quiero seguir con más países y sé que el tiempo es corto y quizá ya me he pasado, no sé. Pues para concluir, citando al gran politólogo y profesor de Harvard, Samuel Huntington, que desarrolló el concepto de las olas de democracia, pues esperemos que el oleaje de las libertades civiles cree una marea de ascenso democrático que detenga el retroceso y la actual y peligrosa involución hacia el autoritarismo en todo el continente. Pues nada, muchas gracias. Les deseo un